Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. Quien estaba allí cantando es mi esposa, se llama Esmeralda, y ahora justo en este momento estamos en otro evento paralelo acá, en un lugar que les voy a mostrar en otro video. Y quise comenzar con este video, la charla, porque allí encuentro una serie de elementos que me van a servir para poder desarrollar el pensamiento que he construido como artista sonoro, investigador, docente a lo largo de varios años. Y voy a retomar varios de los elementos que están allí en el video sobre los cuales quisiera hacer planteamientos, varios planteamientos. El primero tiene que ver con los lugares donde estoy trabajando. Estamos en el páramo del Sumapaz, el lugar al que yo pertenezco. Yo vivo en Cibaté, Cundinamarca, al sur de Bogotá, a donde llegan las aguas del río Bogotá en el embalse del Muña. Y eso define mucho de mí. O sea, uno se debería llamar por los apellidos y yo me llamo Leonel Vázquez de Cibaté, ¿sí? No soy de los Vázquez de Vasco, sino de Cibaté. Y por supuesto decir que soy de Cibaté es también reconocer que soy parte de un paisaje, y más que paisaje, llamémoslo de un entorno vivo.
de un entorno vivo al que he visto cómo se ha transformado en los últimos años y que me ha llevado a pensar que no solamente puedo ser testigo visual de su transformación, sino que puedo actuar y trabajar en función de él. Estamos hablando de un lugar que ha sido afectado desde la colonia y por supuesto los últimos 100 o 200 años en procesos de uso agropecuario y extractivo de los páramos y de estos ecosistemas frágiles, ¿no? Quizás Cibate, diferente a Chingaza o a lo que puede ser el páramo de Sumapaz, la localidad 20 de Bogotá, pues está mucho más afectada porque hay mucha más presencia humana y digamos que pues la presencia humana son campesinos no terratenientes, sino campesinos que han adquirido la tierra a través de procesos complejos, sociales, de exigencia y de tenencia de tierra en un país que difícilmente es posible tener un nicho para poder hacer su vida. Entonces, con eso quiero también dejar una imagen del campesino que me gustaría replantear, porque para mí el campesino es el símil del antropocentrismo y por supuesto de la antropofonía, ¿sí? O sea, porque en el páramo lo que se escucha es lo que hacen los campesinos, las máquinas de ordeño, los tractores, los carros, pero también se escuchan otras cosas interesantes y de las cuales me gustaría quizás hablar en algún momento de eso. Y luego viajamos hacia el mar, nos fuimos para Nuquí, para un lugar que fue declarado Puerto de Esperanza a nivel internacional por la organización Mission Blue en el 2019. Y hoy en día este año fue declarado un punto importante de diversidad a nivel, también a nivel mundial, ¿no? Eso para mí es muy, digamos que significativo, porque me lleva a un territorio que, si bien es lejano, me hace pensar en una relación que yo no había establecido hasta que empecé a trabajar con las aguas y a darme cuenta cómo estamos en un campo de interdependencias e interconexiones que nos llevan a asumir que el ciclo del agua y los tránsitos por los que acontece este elemento, pues es bien amplio y que tiene que ver los páramos con los mares, pues absolutamente todo, se calientan los mares y hay el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, al contrario, dependiendo del estado de los mares, y ese fenómeno pues se proyecta como el sonido a través de una onda que está impactando todos los ecosistemas y por supuesto los páramos son unos de los ecosistemas más frágiles y los que podrían estar teniendo afectaciones fundamentales en todo este proceso de lo que se ha llamado cambio climático. Inclusive en los foros internacionales de cambio climático y bajo postura científica se dice que los páramos serán de los primeros ecosistemas que desaparecerán o se afectarán, se transformarán con el cambio climático, ¿no? Son de los más frágiles. Y por supuesto, todo lo que vive allí, incluyendo inclusive a los campesinos, quiero decirlo, no solamente va a afectar a los frailejones, también a los campesinos. Y quiero poner ese otro lugar porque voy a irme por otros lados, haciendo un poco de juego y contrapunto, digamos que reparador a las posturas que hemos tenido frente al antropocentrismo. Por supuesto que las montañas se degradan y todo lo que degrada en las montañas y que recorre por los fluidos, los fenómenos de la escorrentía, cascadas, demás, y pues van a llegar al mar. Y los sedimentos propios de la naturaleza y las maneras en las que trabaja la naturaleza y configura las montañas, las rocas, produce la diversidad, pues de esa misma manera todos esos elementos alterados por pues presencias y digamos que intervenciones antrópicas, pues van a tener también lugar en los mares. Lo que quiero decir es que lo que hacen los campesinos con la fresa en Cibate llegan a Nuquí.
de alguna manera, llegan a Nuquí. Y me anima mucho pensar algo, que es quizás otra parte de la reflexión que voy a tratar de poner aquí en este lugar, y es que pues el agua que bebemos y que nace, digo bebemos los que estamos en Cibaté, que nace en el páramo del Sumapaz y que hace parte de una cuenca que es la del río Aguas Claras, que nace exactamente en la vereda donde Esmeralda está cantando, que es Aguas Claras, pues esa agua la tomaron los neandertales. Esa agua recorrió el océano, estuvo en los Alpes, en el Himalaya, viajó 1000 años en el mar, hizo un recorrido según la oceanografía, dice que una gota de agua recorre 1000 años todos los mares, ¿no? Recorrió el mar y ahora me la estoy tomando yo, lo cual nos deja algo significativo para reflexionar, y es que pues el agua no va a desaparecer, ¿no? Digamos que se va a transformar, van a pasar muchas cosas en el modo en el que hace presencia en los ecosistemas, pero por supuesto quienes estamos frágiles en esa relación somos nosotros. Aunque somos o nos consideramos seres superiores, pero somos los más frágiles en esta ecuación. Y por lo tanto los que tenemos más urgencia en resolver qué hacer. Yo creo que la naturaleza no tiene afán. Y calentamientos han habido montones. Sí, pues nosotros hemos acelerado el calentamiento, pero va a haber calentamiento, siguen habiendo calentamientos. Y por supuesto con el calentamiento pues se está poniendo en riesgo nuestra vida. Hay un antropólogo, ¿cómo se llama él? De apellido Wilches, que tiene una teoría sobre, una teoría que es desesperanzadora, que dice que en cambio de considerar que los sistemas de autocontrol, recuperación, adaptación de la tierra, de la naturaleza, están debilitados por la presencia humana, lo que él dice es que están aún más activos, y lo que están haciendo como cualquier organismo cuando está en proceso de afectación es deshaciéndose de lo que le afecta. O sea, en este caso seríamos la plaga que estaría poniendo en crisis, y por lo tanto la tierra se está sacudiendo y se está liberando de nosotros. Pues eso me parece, es muy fuerte el planteamiento. Quizás hay algo de sensatez en eso, pero por supuesto es desesperanzador. Y yo quiero plantear otra, pues como irme hacia otro lugar. No soy experto en el tema, pero he indagado y me gusta analizarlo desde esa perspectiva, y quisiera decir que hay un planteamiento un poco mejor que ahora que estábamos hablando al final de la charla anterior y nos reunimos ahí como a pensar en qué es lo que hay que es muy complejo el planteamiento de cómo resolver el asunto. Me gusta citar ahí a Humberto Maturana y pensar en la autopoiesis, que es la manera en la que un sistema vivo puede existir sin soscavar, sin afectar en la raíz y en la profundidad de los otros sistemas para su existencia, sino que es posible un equilibrio. Hablemos del equilibrio, de esos equilibrios que son turbulentos, porque no hay ningún equilibrio que sea un estado de la plena calma, sino los equilibrios como estados en acción y energías y movimientos que logran sostenerse en sí mismo y permitir que la vida continúe, ¿no? De ese equilibrio voy a hablar entonces de otro autor, otra autora que me interesa mucho, que inclusive ahorita esta charla yo no la preparé, vine a hablar con ustedes de lo que nos interesa por los temas que se están proponiendo, pero la otra autora es Jane Bennett, que habla sobre el modo en el que la materia como vibración, la materia vibrante que habla ella, tiene una agencia muy importante en todo lo que llamamos vida, ¿no?
Y como ella dice, cómo necesitamos de las bacterias, algo que nos podría matar, nos da la vida, nos permite la vida. O sea, tenemos algo que no somos nosotros. Inclusive lo consideramos desde el punto de vista pues, más aséptico, un problema. Pero la naturaleza de nuestro propio cuerpo nos ha enseñado que es vital para poder sostenernos, para poder existir. Entonces… Juanita quiere ir. Ah, ok. Para complementar un poquito, pues Leo pues nos comparte cómo es su relación con la naturaleza desde las artes. Y cuando tú mencionas la agencia, Leo, te hago una pregunta como para ir entrando en materia, y es ¿cómo es esa relación del escucha artista? ¿Cómo es esa práctica, digamos, en campo, donde permite ese diálogo que tú dices como de dejarse ser y ser con un poco, y cómo la agencia empieza como a habitar dentro de ti y cómo la agencia tuya habita dentro de lo que estés pues como relacionándote, en este caso el agua? Pues no sé, los demás como qué percibieron o qué pudieron sentir al escuchar estos sonidos. ¿A quién nos está llamando este instrumento? Si me recuerdas el nombre, como Bao. En últimas es un medio de agenciamiento también. Pues acá lo que escuchamos es una exhalación y una inhalación constante, sonora, que se amplifica gracias a este instrumento que construyen entre ellos, y en últimas nos está como llevando a un paisaje sonoro pues no podemos como identificar, pero que terminamos como sintiendo una cierta familiaridad con el canto de las ballenas, con esos mundos subterráneos. Y la sensación que por lo menos a mí pues me queda es, cuando tú preguntabas por el rol, ¿cuál es el rol pues del humano? En este caso, ¿qué sería? ¿Cuál entonces es el rol del artista? Vale, voy a tratar de irla respondiendo con otras obras y con los planteamientos que voy a hacer. Pero por supuesto que voy para allá, justo para donde estás planteando estos interrogantes. Entonces quiero terminar la idea de Jane Bennett con materia vibrante para ir hacia el sonido, porque ella dice, estoy citándola literalmente, que la imagen de la materia muerta alimenta la arrogancia humana y la fantasía de conquista del consumo y destrucción de la tierra. Es decir, como que considerar que hay seres vivos, no vivos, superiores e inferiores, y en este caso quitarle el potencial de agencia a la materia, pues sencillamente nos libera ética y instrumentalmente para poder hacer alteraciones de todo tipo, ¿sí? Y para no tener ninguna carga sobre la cual sentir una responsabilidad. Pero cuando entonces estamos cagando en el agua, ahí ya empieza a ver, o sea, cuando sentimos que si el agua tiene una participación fundamental en nuestra vida y estamos haciendo esto, pues estamos trabajando con una serie de materias que tienen vida, que nos dan la vida, pero que también nos la quitan si lo hacemos mal, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una suerte de inconsistencia en los modos en los que establecemos la lógica en que vivimos, ¿no? Jane Bennett cita a Bruno Latour y habla del actante, y el actante, porque quiero decir que el sonido es actante. ¿Y cuál es la función de lactancia? Dice, no lactante de lactar del bebé, sino la actancia, ¿sí? Del actuar, ¿sí? Dice Latour, dice, es la fuente de acción humana y no humana, aquello que tiene eficacia, que puede hacer cosas, tiene suficiente coherencia para hacer la diferencia, producir efectos, alterar el curso de los eventos, una entidad que modifica a otra. Y si pensamos que toda la materia tiene actancia, pues estamos en un campo de relaciones que realmente no nos hemos dado cuenta que es el mundo en el que vivimos. Y si eso es con la basura,
con el popó, con el agua, cómo el sonido ejerce un campo de acción en la vida, que la quita y la pone en relación o la altera. Y pues estábamos viendo con la charla de Jefferson que justamente el poder actante del sonido, ¿sí? Y eso, digamos que para el mundo natural, pues es sencillamente su modo de agenciar. Pero para nosotros quizás es sencillamente un problema o a veces ni siquiera aparece dentro del campo de nuestras necesidades o observaciones o escuchas, sino que lo minimizamos y lo dejamos de lado. Y es ahí donde yo creo que es importante hablar, por eso le pusimos a la charla así como la agencia de la escucha, porque me parece que aquí es bien importante notar cómo el mundo sónico que nos pone en el plano de escuchar y ser escuchados define nuestra realidad y define el modo en el que hacemos justicia, activismo ambiental o lo que sea, ¿sí? El modo en el que escuchamos y somos escuchados. Lo cual estoy definiendo con ello que como seres, sujetos, por supuesto, tenemos y cargamos consigo una sonoridad y una ocupación. Pensemos que el sonido es el producto de una acción. Y una acción, y en el caso de un ser vivo como nosotros, pues estamos sencillamente desarrollando y potenciando, enriqueciendo, enruideciendo también los entornos en los que vivimos propiamente por la necesidad de desarrollar y continuar con el modo de vida en el que estamos, ¿sí? Es por eso. Entonces, y ahora, una cosa es escuchar y otra cosa es ser escuchado. Me parece bien bonito porque lo que estamos diciendo es, somos seres sonoros y como seres sonoros estamos en resonancia, quiere decir que lo que suena afuera está dentro de nosotros también. ¿Sí? Y nos atraviesa. Para mí hay un ejemplo muy bello y es cuando yo tengo una niña de 2 años. Hace un año estaba Iris chiquitita y Esmeralda le cantaba canciones de arrullo. Y tengo otra hija de 12 años, ya mucho más grandecita, y ella se hacía cerca donde estábamos nosotros. Y es muy bello porque Esmeralda le canta canciones de arrullo a Iris y se duerme Eloísa. ¿Sí? Claro, también se duerme Iris después de un tiempo, pero se duerme Eloísa. ¿Por qué si le estaba cantando a Iris se duerme Eloísa? Porque es el poder actante del canto. Está trabajando en su cuerpo, en su percepción, en su psiquis y está haciendo lo suyo. Es decir, el canto como resonancia atraviesa los cuerpos y los afecta. Yo más o menos unos 6 o 7 años trabajando, pues no desde la bioacústica, pero sí muy cerca de la bioacústica con mamíferos, cetáceos, ballenas especialmente. Cuando yo escuché por primera vez una ballena el 1 de julio, el día de mi cumpleaños en el Mediterráneo, yo quería ir a escuchar una ballena, nunca había escuchado en mi vida una ballena y quería hacerlo. Pasó algo maravilloso, que la ballena no se esperaba, ni yo. Y es que bueno, las ballenas cantan porque cumplen varias funciones sus cantos, cantos territoriales, de apareamiento, de protección, bueno, tienen varias funciones, pero por supuesto hay una que es la de seducción. Sí, especialmente las ballenas jorobadas desarrollan una cantidad de potencialidades sonoras y expresiones sonoras para definir, digamos que, o más bien para establecer quién es el macho cantor y ese macho cantor cómo puede representar la vigorosidad de una especie y por lo tanto continuar pues como en la procreación. Por eso las ballenas hembras son exigentes. No cualquier macho que le cante es un macho, ¿no? Tiene que cantar bien y cantar bonito y cantar nuevas canciones, ¿no? Cada año las ballenas, por lo menos las jorobadas, hacen un proceso cultural de apropiación de otros cantos y como viajan 800 kilómetros, 8.000 kilómetros, por lo menos las que llegan aquí a Colombia, hasta la Patagonia, pues se encuentran con las ballenas chilenas, con las ecuatorianas, con todas las ballenas de aquí para abajo y se van aprendiendo los dialectos y van
Y cuando llegan acá, por supuesto, traen el repertorio así de punta y pues la hembra pues va a escoger la que es, ¿no? El caso es que cuando yo estaba ahí en el Mediterráneo pues lancé el hidrófono y estaba cerca de nosotros una ballena y la escuché por primera vez, yo quedé enamorado. O sea, fue un amor interespecie. Y eso me parece muy bello porque yo lo digo con absoluta sensatez. O sea, no estoy mintiendo que siento afecto, como que pues me da algo en la piel, en el sistema nervioso cuando escucho el canto. Y yo creo que eso se parece mucho a lo que sentía, o he sentido más bien, en esos momentos donde me relaciono con otro ser desde el amor, ¿sí? Con otro ser humano, quiero decir. Entonces, por supuesto, es muy bello porque las ballenas le estaban cantando de unas a las otras y yo en medio pude escucharlas. Por eso era que insistía ahora el hecho de que la naturaleza no pone nada en vano. Y si yo tengo la capacidad de escuchar la ballena y la ballena me atrapa a mí, será porque hay una razón fundamental y que quizás no tiene explicación, pero es un campo de oportunidades que puede resolver las preguntas que estábamos haciéndonos antes. Ah, con respecto al amor interespecies, me recuerda un estudio muy bonito que se hizo con elefantes. Y resulta que para los elefantes el sonido de nosotros los seres humanos es tierno, entre comillas, ¿no? Entonces ven y dicen estos monitos tan particulares, tan curiosos, ¿no? Les da como ternura vernos. Entonces veo así como el caso de su merced con la ballena, me hizo pensar en el elefante viendo al ser humano como, y este animal, ¿por qué produce ese sonido? O sea, hermoso. Una cosa es de pronto estética para el elefante, ¿no? Ya. Claro, qué belleza. Me encantan este tipo de, o sea, quiero que nos llenemos de hebras de ese modo en el que hay respuestas desde distintos lugares y experiencias a las que podemos acercarnos como una luz en la noche para iluminar nuestro camino, ¿no? Sin importar que sean las más pues vigorosas, enriquecidas a nivel de la literatura científica o de lo que sea, pero que de alguna manera, yo ya estoy casi que concluyendo una charla que todavía no he dado, pero que de alguna manera nos quite de ese lugar del estatismo, de la inactividad y de la impotencia y nos ponga en un campo de acción, ¿sí? Donde veamos que porque es que necesitamos energizar nuestro hacer. Yo creo que podemos tener muchas, digamos, muchas ideas y quizás muchos propósitos, ganas, mucho conocimiento sobre lo que hemos hecho mal también, pero no va a pasar nada si a eso no le agregamos un poco de ganas de hacer algo, ¿sí? Y eso tiene una cosa que es maravillosa. Sí, yo creo que ya estoy concluyendo la charla, pero bueno, pero luego vuelvo y conecto con otras cosas, pero eso tiene algo muy maravilloso y quizás lo pudieron notar en el canto, y es que el campo de agencia es individual, o sea, inclusive la autopoiesis, lo que plantea Maturana dentro de la autopoiesis parte del modo en el que un cuerpo se sostiene a sí mismo, un cuerpo humano se sostiene y se hace a sí mismo. Y lo muestra así porque de ese modo se sostienen la vida en el universo, ¿no? Pero el campo de acción es en un solo cuerpo, por lo tanto, quizás lo más sensato es desde uno mismo trabajarlo. No sé si notaron en el canto, como yo lo he sentido también en el canto de las ballenas y en otros seres, una voz particular que nos lleva a un estado psíquico necesario para poder aclarar la mente y producir la sinapsis que se necesita para conectar las ideas de acción y de transformación. O sea, necesitamos seres con una capacidad mental, sensible y espiritual para poder hacer transformaciones a escala. O sea, claro, nos sirve mucho la ciencia, pero especialmente yo creo que, y lo voy a plantear así, tengo muchas imágenes en esa presentación para hacer alusión a eso. Bueno, voy a irme a una de esas para
Me voy a adelantar a todo lo que tengo por acá y voy a irme a una. Tengo una, por ejemplo, este es el río Medellín, ¿no? Los meandros que tiene el río Medellín. Y a donde voy es que, por supuesto, dentro del esquema de representación que ha producido la mente racional, pues ha entendido el río como una materia y el territorio como una materia que es transformable, y por supuesto es transformable, pero lo que no se midieron fueron los impactos de esa transformación. Creo que en todo el tema de licencias ambientales es muy difícil y quizás la gente no va a pagar una investigación profunda de cuál va a ser mi impacto a 5, 10, 20, 50 años para poder soportar que lo que voy a hacer está bien, sino sencillamente creo que hemos actuado de manera impulsiva y a una escala y con un ritmo acelerado sobre el territorio y sobre la materia de una manera en la que la volvemos insostenible. Y pues enderezamos el río Medellín, era un proyecto metropolitano para darle una organización a la urbe, para que los barrios quedaran ordenados, pues para poder atravesarla. Pero en el 2016 o algo así, yo estas imágenes las recuperé porque estaba haciendo un proyecto justamente en el río Medellín. Notaba que durante una temporada de lluvias empezó el río a romper una de las estaciones del metro. Y nos reunimos con una persona ¿cómo se llama? De la CAR de allá, la corporación, ¿cómo? AMBA, la Corporación Autónoma. Eso, estábamos con ellos observando las cartografías que tenían las rutas del río y nos encontrábamos que el río estaba golpeando en una zona donde había un meandro. Y entonces inmediatamente nos dimos cuenta, pues el río en su agencia tiene memoria y estaba buscando un cauce que perdió por la rectificación del río, llamémoslo así. Por supuesto somos capaces de eso y de muchas cosas más. Lo que no hemos sido capaces es de entender, por ejemplo, la memoria del río y de poder dialogar con su historia, con su condición como ser vivo, como un ser cambiante, como un ser dador de vida. Eso es lo que no hemos sido capaces. O sea, nos ha costado trabajo y eso es el producto o más bien, sí, la causa de muchos proyectos ambientales, o más bien proyectos de extractivismo que han afectado los ecosistemas. Para complementar, pensando en Bennett, pues plantea que es necesario un retorno a la vitalidad, es como volver a creer que la naturaleza tiene, pues menciona ella, que es el ánima, y es como volvemos a creer como en esa agencia de la naturaleza, pensando que esta tiene pues Leo dice memoria, pero pues podemos también verlo como pues su voz, su sonido. Y la pregunta acá sería un poco a estar como abiertos a esta escucha para descentralizar la figura pues del humano, es también entender qué otros lenguajes tenemos o sonidos tendríamos que empezar a escuchar, que pues en este caso visual, claro, como que se refleja eventualmente que el río pues recupera su cauce, su memoria, pero en sonido es, bueno, ¿cuál es el llamado un poco de este tiempo? Y ante la incertidumbre, pues o nos congelamos y entra la frustración y, ¿cómo es el término? Solastalgia, que de hecho fue uno de los temas del conversatorio pasado, o bueno, o actuamos, entonces, pues bueno, era como la añadidura acá de Bennett. Entonces, por supuesto, creo que aquí hay un campo de acción y ahí me voy a Sully Rolnick, sí, Suley, no, bueno, ya se me fue el nombre. Y su concepto sobre el sanar. O sea, hay algo que sanar. Digamos que ahí puede haber por supuesto, no está hablando desde el punto de vista psiquiátrico, clínico, no. Está diciendo otra cosa que es maravillosa. Y es que parece ser que la vida pierde sentido cuando uno no puede participar
en el desarrollo de la misma, en el curso de la misma. Por eso tanta depresión, ¿no? Pero cuando yo puedo participar en el desarrollo de ella, pues adquiero voluntad y ganas. Entonces, quizás eso de que podamos participar quiere decir como empoderarnos de cierto campo de acción, de la agencia que podemos tener. Por supuesto, este proyecto que es el Cerrejón, que es uno de los ejemplos, supuestamente yo no sé hasta qué punto es si la minería responsable en Colombia, pero digamos que el eslogan de ellos es la minería responsable en Colombia. Pero yo conocí un proyecto que hizo el Cerrejón y estuve muy cerca de la comunidad y conocí todo el proceso, inclusive hice registro y les voy a mostrar un registro de ese proceso. Ay. Este es el arroyo Bruno, que en el 2017 en el proyecto el Tajo, creo que se llamaba, el Cerrejón movió y afectó pues el arroyo y las comunidades de Charito, La Horqueta, bueno, ahora no recuerdo cuáles eran los otros nombres, pero las comunidades cercanas al arroyo. El proyecto de expansión del Cerrejón, porque ya se les acabó el Tajo de producción, pues implicaba mover una fuente hídrica. Ingenieros de una universidad prestigiosa de Bogotá, no voy a decir de dónde, fueron los que lideraron ese proceso, digamos, de ingeniería hidráulica. Y si ustedes leen los documentos del proyecto de expansión, la promesa era no solamente mover el río, sino mejorar sus condiciones. O sea, bueno, guardando las proporciones, yo nunca, por lo menos diría, vamos a mover el río. Quizás mejorarlo, no. Acabarlo es probable, pero no mejorarlo. Pero yo creo que hay mucha soberbia también allí. Y creíamos que éramos capaces de hacer eso. Y hemos sido capaces de hacer muchas cosas. Llegar a la luna es increíble lo que hemos hecho. La ingeniería nos ha permitido hacer tanto, por supuesto. Pero en este caso nos fue mal. Nos fue mal porque se afectó el afluente. Dice uno de las personas que estuvo ayudando en el proceso legal, inclusive digamos que de resistencia, un geólogo de otra importante universidad de Colombia, que acompañó a la comunidad. Lo que lograban identificar es que el arroyo era un arroyo que tenía un cauce que era superficial, pero había momentos donde era subterráneo, entonces que era muy difícil reemplazar una falla geológica, ¿sí? O sea que yo puedo trasladar las rocas, hacer meandros, quizás sembrar árboles parecidos y esperar a que crezcan y todo, y los ingenieros hicieron un inventario, yo vi las rocas inventariadas, los árboles, todo inventariado, porque hicieron un inventario para tratar de hacer esa transposición, le llamaban, vamos a transponer el río, pero la cosa es que no funcionó. No funcionó y pues el arroyo, pues hoy en día es un arroyo seco. Estos sonidos que escuchamos fueron antes de que el Cerrejón hiciera ese proceso en el arroyo. La verdad yo me llené de demasiada melancolía cuando vi el arroyo seco. O sea, me dio, pero si, como una persona, en ese momento tendría 37 años o algo así, a los 37 años puede presenciar la muerte de algo que ha durado cuántas vidas mías en producirse en el territorio. Y pues eso es, no sé si recuerdan a Níper, creo que inclusive tengo la imagen de Níper por acá. No mentiras, sí, aquí está. Níper, el perrito de la RCA Víctor, que confundido por la voz de su amo que había muerto y que le había heredado los discos, el gramófono, con su voz a su hermano, pues él al poner a sonar la voz de su ex dueño, pues quedaba confundido como, ¿dónde está? Porque tengo la voz, pero no está el amo. Por eso el eslogan de la RCA Víctor se llama así, la voz y su amo. La voz y su amo, porque son dos cosas distintas.
la voz quedó allí como una agencia capaz de llamar a el pasado y capaz de confundir a la escucha, pero el amo desapareció. Y yo me sentía igual, la voz del río, digamos en este caso, o más bien el sonido del río y el río. Ya eran dos cosas distintas. Y me preguntaba en qué sentido los sonidos se están volviendo patrimoniales tan rápido, ¿no? O sea, un sonido de un arroyo, ¿cómo adquiere una condición patrimonial en tan corto tiempo? Eso por supuesto me llevó a pensar que pues en el campo de las ideas, en el campo del pensamiento y la inteligencia humana es donde está la acción. Y esa inteligencia humana no es solamente el campo del conocimiento y de la razón, sino el campo de la sensibilidad y la espiritualidad. O sea, ¿qué tanto conocemos de nuestro interior y del modo en que opera nuestra mente? O sea, operamos muy bien bajo modelos de representación y por supuesto un modelo de representación, inclusive con las herramientas de hoy en día, 3D, haciendo una cantidad de análisis, podían decirle al ingeniero que era probable que lo hiciéramos, pero en la realidad algo falló. O sea, lo que quiere decir es que esos campos de representación pues necesitan un tamiz y en este caso una sensatez que atraviese la sensibilidad humana y que pueda tocarlo desde otro lugar. Hay muchos otros ejemplos que me gustaría nombrar de cómo hay procesos de conversión en los modos en los que la inteligencia se dispone al servicio de los acuerdos y el bienestar planetario. Por ejemplo, por darles uno, hay investigaciones para lo del ruido oceánico, porque eso es un tema, claro, con las ballenas yo me metí al tema del ruido oceánico y demás, pero para lo de las ballenas encontré uno bien especial y es ingeniería que está estudiando el modo en el que los cascos de los barcos pueden ser capaces de absorber la energía vibrátil, acústica, y reducir el impacto del ruido que producen las embarcaciones, hacia adentro y hacia afuera. Y el planteamiento de los ingenieros es ingeniería de materiales, cambio de materiales, eficiencia en los métodos, un montón de cosas que requieren demasiada inteligencia, demasiada responsabilidad y por supuesto presupuesto. Mucha plata para que esas cosas puedan darse. O sea que el problema no es transitar los mares del todo. Parece ser que hay otras maneras en las que podemos transitar los mares, así como pueden haber otras maneras de encontrar energías que nos ayuden, ¿no? que sean renovables y que no afecten de algún modo a esa escala. Otro de los proyectos, para darles otra idea, es una restauración acústica que hacen en Australia, creo que es, sí, en Australia. Y lo que plantea el proyecto es cómo un coral afectado por distintas acciones antrópicas, pesca, de arrastre, tránsito marítimo, puede ser recuperado con un 30% de eficiencia a través de un método acústico. Y es súper elemental que yo decía, esto es maravilloso. Yo he empezado a hacer restauración acústica poética, se llama lo que yo hago, pero es elemental, es bello, porque lo que hacen ellos es grabar las condiciones acústicas de entornos coralinos sanos y luego las transponen. Es otra transposición, ¿ven? Pero esta va en otra función, las transponen a esos lugares que han estado afectados. Y los peces engañados ¿y qué es lo que está sonando aquí? Que terminan viviendo en el lugar y el excremento y sus relaciones con el resto de vida produce un impacto en el que mejora y digamos que acelera un 30% la restauración. Entonces uno dice, qué belleza. Entonces yo creo que nos falta para eso, pura sinapsis guiada por procesos sensibles y espirituales que ayuden a clarificar los modos y a energizar los cuerpos
para poder dar esas respuestas. Por supuesto, nadie se las sabe, pero en cada contexto donde nos movamos creo que es posible hacer algo. Has hecho acordar mucho a algo que hablábamos en la primera charla, y es que Juan Carlos Higuera, que es un espeleólogo, que él estuvo en la primera charla, él nos contaba que como estamos tan acostumbrados a mirar siempre hacia arriba y no hacia abajo, como, pues porque nos hablaba mucho de las cuevas y las cavernas, pues de la relación directamente con la tierra. Y pienso mucho en eso, en todo lo que tú me estás diciendo, o sea, como con el ejemplo que diste, ¿no? ¿Cómo es posible que ya hayamos llegado a la luna y a otros lugares, pero aquí hasta ahora estamos planteando todas esas soluciones que están increíbles, las que nos acabas de contar? Esta última me dejó loco, como este engaño hacia los peces. Pero es como empezar a plantearnos eso, como entre todos, como empezar a relacionarnos más con lo que tenemos aquí directamente, pues debajo nuestro, para nosotros, ¿sí? No es como, entonces ya como que quería notar eso, esa relación que hice con la primera charla. Y muy loco también eso. Vale, pues yo terminé haciendo algo con este proyecto de las rocas. Estas son rocas que he encontrado en distintos ríos de Colombia. Para mí fue un proyecto, digamos que hito dentro de mi proceso de conciencia, porque yo partí desde la dificultad y el reconocimiento de los seres humanos como plagas. Entonces yo quería ir a ríos que habían sido intervenidos antrópicamente y recuperar estos elementos y a través de estos material geológico poder establecer un diálogo con el río, un diálogo que me llevará a resolver preguntas relacionadas justo sobre esa condición que nos ha puesto como humanos en el campo de la tecnósfera y que ha desestabilizado el bienestar de las aguas en Colombia. La mayoría de rocas son de Colombia. Y fue muy bello. La primera que yo recogí fue allá del Bruno y yo la tomé en mis manos y lo que veía en ella era una cantidad de cicatrices y elementos que habían sido moldeados por el mismo río y que la geología, este tipo de rocas se le llama cantos rodados, que es la roca que por la acción hidrogeológica va perdiendo sus aristas y se va volviendo redonda, ovalada, ¿no? Y es muy bello porque entonces lo que yo sentía ahí era que el río había rodado y rodado la roca y que esa roca no sé de dónde venía, cuál era su origen y podría irme hacia atrás, recoger la roca y tratar de buscar a los Giuseppe Penone cuál fue el lugar de donde salió la cantera o el modo en el que trabajó el río, la roca. Y por supuesto lo que me estaba diciendo este hecho geológico es que toda la acción que ha ejecutado el río sobre la roca queda inscrita en la propia roca y en su forma. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un material fonográfico. Sí, yo decía, pues por supuesto, esto es sonido. El sonido hecho la tez de la roca. Y pues ahí es donde me puse como en la tarea de tratar de escuchar a las rocas y de reproducir su tez. Y ahí fue donde nació este proyecto Canto Rodado. Este es otro ejemplo, ya les muestro el proyecto Canto Rodado, pero este es otro ejemplo en el que aprovechando lo espeleológico, porque yo estaba súper interesado en el modo en el que los ciclos no humanos, los ciclos de la geología, configuran lo que llamamos paisaje. Y estaba súper interesado porque lo que me daba cuenta cuando estaba en el proyecto, otro de los ríos en los que estuve fue el río Claro, Antioquia, y ustedes si van allá se encuentran al lado con Cemex y con todas estas empresas del cemento, pero en una dimensión increíble. Son bandas transportadoras donde están las máquinas triturando la montaña. Colombia es el país del mundo que utiliza el mármol para sacar cemento, o sea, en otros países utilizan cualquier roca, aquí utilizamos mármol, el mármol de allá, que es calcita, producto de procesos geológicos de material coralino, de los mares que existieron en su momento y que por choques de capas geológicas, tectónicas, pues se han convertido en montañas y que hoy en día estas empresas lo que hacen es triturarlo,
Una montaña la pueden acabar en menos de una semana y la envían directamente por unas bandas transportadoras que atraviesan la montaña, no, ni siquiera es camiones, ya tienen las bandas transportadoras, van de la montaña a la planta de tratamiento. Una roca que pudo tardar millones de años en la configuración, pues nosotros la deshacemos en una semana. Entonces ahí es donde hallé la primera respuesta a este asunto. Y fue mi primera invitación a participar y a sanar mi lugar en este campo de agencias en relación a la crisis planetaria y el cambio climático. Y es que, por supuesto, la escala a la que estamos generando las acciones no es autopoética. O sea, la tecnósfera, que es lo que hemos desarrollado a través de la ingeniería, del conocimiento y de una sensibilidad tosca, pues ha puesto en crisis las dinámicas estables del resto de los sistemas. Y por supuesto, no hay una roca que se pueda producir en menos de una semana. Y me gusta mucho esta imagen porque muestra el interior y el exterior de una mina. Una mina no, sino una cueva, se llama La Danta, está en Sonsón, Antioquia, ahí mismo al lado cerca de las cementeras, cerca de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Incluso ahí adentro habían guácharos y hay información no sé si la conoces ese proyecto, pero eso era una cocina de Pablo Escobar también, o sea, por aquí pasó Pablo Escobar. Todo ese proceso de transformación ahí en esa zona de Río Claro. Pues en la charla les comenté que yo pertenezco al programa de conservación de murciélago colombiano y actualmente en esa zona hay una organización internacional, se llama Bat Conservation International, el BCI. Es como una organización que se encarga de cuidar los murciélagos en el mundo y tiene proyectos en todo lado. Ahorita justamente la otra semana empieza el segundo proyecto más grande de esa organización. Es un proyecto inmenso para tratar de conservar una especie de murciélago que está asociado a esos ecosistemas allá en Río Claro y a todas estas cuevas, a ese corredor kárstico. Se llama Sacopteris antioquensis, su localidad tipo es esa. Y hacía como 35 años no se detectaba. Y con bioacústica una colega lo detectó hace como 2 años. No tenemos muchas grabaciones, hay pocas, o sea, se ha detectado en como en 15 salidas, se ha detectado 2, 3 veces. Pero ahí está el animalito siendo resiliente a todos esos impactos, a toda esa transformación de esos ecosistemas, y empieza un proyecto bien bonito para tratar de, con las comunidades locales, hacer unos bancos de hábitat, ver qué estrategia de conservación se puede hacer alrededor pues, de esa zona, porque pues, la minería ahí abunda, hay hidroeléctricas, o sea, no es solamente todo este tema que comentas del cemento, sino que hay un aprovechamiento de recursos naturales por montón, la misma ganadería, o sea, la gente prefiere talar el bosque pues, tiene que vivir de algo, ¿no? Y es esta figura de que a veces conservar genera recursos, no está tan bien vista o no es tan visible, pero le estamos apuntando a eso. Entonces nada, quería aportar pues que en esa zona hay unos proyectos de conservación que están empezando bien bonitos sobre pues, ese grupo que no es tan carismático, ¿no? Pero que sí es importante. Maravilloso, Jefferson. Mira que ahí justo en esta cueva, la organización Río Claro, que son los que tienen el hotel, Juan Guillermo y Jimena Arosemena, Justo Arosemena, que son los que lideran ese proyecto, hicieron un trabajo con antropólogos, arqueólogos, ingenieros, para la reconstrucción tridimensional de estas cuevas, porque resulta que encontraron pues como material arqueológico bien importante, ¿sí? O sea, hay pintura rupestre, hay petroglifo, bueno, y lo que se logra en los análisis y las investigaciones, por eso te preguntaba el guácharo, y es que allí hacían el ritual de sanación con el aceite de guácharo. Sí, o sea, estos lugares para las comunidades indígenas eran los templos y los lugares de sanación, y entraban a la cueva a hacer todo el proceso ritual para trabajar el aceite y procesar como las afectaciones que tenían las personas
con un chamán, y está todo eso inscrito dentro de las cuevas. Bueno, es maravilloso eso. Por supuesto, el guácharo también tiene otro sonido. Para mí fue maravilloso escuchar el guácharo porque es un ave, no sé si la han escuchado, pero es un ave, ¿es ciega el guácharo? No. Pero vive dentro de una caverna y comparte con los murciélagos de un modo maravilloso. Hace exactamente, ecolocalización, todo es maravilloso, pero es un ave, es otra cosa. Ahora, volviendo a la idea del origen, y quizás otra vez retomo otro pensamiento de Maturana donde dice él, no hay mejor maestra que la naturaleza. O sea, hay que aprender de la naturaleza. Y entonces lo que uno ve en esta imagen, no es que haya un montaje ahí, yo me paré en el medio donde está la entrada a la cueva y la parte exterior de la cueva. Y por un lado se ve como toda esa información de ondas, como muy acuosas, relacionadas con el río que atravesó esa montaña y que fue tallando con el tiempo digamos, esa textura sinuosa. Pero por el otro lado, entonces vemos cómo de la montaña se empiezan a desprender elementos, partículas, sustancias orgánicas y calcita, y van construyendo las estalactitas y las estalagmitas. O sea, en la imagen yo veo dos modos de trabajar de la naturaleza. O sea, uno sería la talla en términos de la escultura y por el otro lado sería el modelado, ¿no? Uno se va agregando material y en el otro se va subtrayendo. Pero en un proceso que pues está en absoluta equilibrio, llamémoslo de alguna manera. O sea, no hay uno parado en la mitad que esté por encima del otro. Entonces me hacía pensar que, por supuesto, eso que podemos hacer dentro del campo de la sensibilidad y de la inteligencia de la tecnosfera nos permite transformar y sacar el potencial de cohesión que tienen las rocas para producir el cemento en una semana o en unos días, en unas horas. Pero por supuesto no tenemos todavía la inteligencia para poder volver a producir la roca, que ese es el asunto. Entonces para mí ese mensaje fue maravilloso. O sea, ese es uno de los mensajes que en este caso mi maestra, la cueva, la roca, la cueva de la Danta, pues me ha dado, y es cómo hacer para ritmar a una escala no de la comodidad y el capricho humano, sino a otras escalas, a las escalas de los murciélagos, de los guácharos. O sea, ¿qué pasa si nos subordinamos en términos de tiempo a lo que nos proponen esas otras formas de vida? Por supuesto, no vamos a ser capaces de ver cómo se degrada una roca. Y es maravilloso cuando yo leía a Giuseppe Pennone y él decía, la roca es un ciclo, igual que el agua. El problema es que la escala de la temporalidad humana no nos permite ver el momento en el que aparece y desaparece la roca, porque hay muchas vidas humanas en medio de eso. Pero la roca es un ciclo, aparece y desaparece. El asunto es que nosotros todavía, como no tenemos la comprensión de esa escala, es algo abstracto, pues sencillamente la desconocemos, no participamos de su agencia y su actancia y por lo tanto operamos como operamos. Pero si trabajáramos como rocas, como en el tiempo de las rocas, sería otra la sensibilidad. Voy a ponerles a sonar un poquito del canto rodado. Entonces hice este proyecto que se llamó Canto Rodado y son una serie de dispositivos que lo que hacen es reproducir la tez de las rocas y encontré una cosa maravillosa. Ya les voy a poner otra imagen de otro canto.
Bueno, el canto de las abuelas. Durante pandemia tuve mucho tiempo para escuchar todas esas rocas que había recogido en todo el país y con mis dispositivos. Y era increíble porque la sensación cuando estaba en el estudio haciendo grabaciones que me producían un estado de plenitud, digamos de contemplación, plenitud, incluso somnolencia, que no podía explicar y podía escucharlas. Ahora, empecé a identificar que dentro de una misma roca lo que había un campo espectral absolutamente maravilloso. O sea, yo empezaba en el frecuenciómetro a subir frecuencias, las frecuencias armónicas, y encontraba octavas, cuartas, quintas, y yo decía, ¿de dónde sale tanta sonoridad? Es increíble, es como si, como un coro de abuelas estuviera metido dentro de la roca y se proyectara. Por supuesto, ese campo espectral produce en nosotros un estado de beneplácito y se asocia mucho a las experiencias de meditación con cuencos tibetanos, con gongs y con todos esos sonidos que nos producen y que trabajan nuestro interior. Entonces fue muy bonito porque este proyecto que venía desde el punto de vista, y por eso quizás esa primera diapositiva que hablaba sobre Thich Nhat Hanh, y la voy a poner otra vez, que hablaba sobre el activismo, que dice: los activistas deben tener una práctica espiritual para ayudarles a sufrir menos, a nutrir la felicidad y a manejar el sufrimiento para que sean eficaces en ese ayudar al mundo. Con la ira y la frustración no se puede hacer mucho. Por supuesto, yo estaba en ese lugar del activismo donde me reconocía con ira, con frustración, y las rocas, las abuelas me devolvían a mí en un estado de calma. Entonces ahí yo entendí, claro, por supuesto, con la relación que he establecido con muchos amigos cercanos a las comunidades originarias del continente, que las que estaban trabajando mi sensibilidad eran las abuelas, como es para los muiscas, para los anishinaabe, para los singa, las rocas. Y las abuelas me estaban cantando y me estaban cantando en una sonoridad donde quizás me estaban sencillamente trabajando mi sensibilidad y estaban poniéndome compasivo conmigo mismo. Y ahí es donde entró el estado de armonización y donde me di cuenta pues que aparte de ser de mi antropofonía, de mi tecnósfera, pues a lo Thich Nhat Hanh, no sé si lo han leído, pero se los recomiendo, nos comemos el sol, y nos comemos el sol a través de las plantas, nos comemos el calcio que producen las rocas, somos río, estamos en un campo de interdependencias, es decir, somos biosfera, somos biofonía también, eso hace parte de nosotros. Hay algo en nuestra mente y en nuestra sensibilidad que no nos ha permitido reconocerlo, y yo creo que el campo de acción y de batalla quizás muchas veces está dentro de uno mismo, que tanto esa tecnósfera o biosfera o geósfera que habita mi cuerpo dejo participar en el accionar y en el trabajar mi relación con el mundo. Esa es como la pregunta que me hacen las rocas, y otra vez me devuelven, la única manera de hacerlo es teniendo claridad. Y la claridad se logra a través de esos estados. Yo creo que necesitamos apaciguar nuestra mente instrumental. Y para poder apaciguar la mente instrumental necesitamos otro ritmo y otra relación con el mundo. Una quizás no tan racional ni tan lógica, pero mucho más sensible y resonante. Y es ahí donde cumple el campo de acción la escucha. Eso me parece que es como el mensaje final que tienen estas rocas abuelas sobre mí, ¿no? Y voy a mostrarles algo que estamos haciendo. Quería como compartir esto. Me devuelvo otra vez al páramo del Sumapaz. Ah, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Ah, tengo que... Eso, así, así. Ay, fue madre, mira. Arrastralo. Ahí, eso. Listo. ¿Tú ibas a decir, Johan? Yo iba a comentar que era muy chévere lo que están comentando de las abuelas rocas, porque yo creo que precisamente la relación, el principal problema del antropoceno es la relación que hemos llevado entre naturaleza y técnica.
la forma en que abordamos la naturaleza a través de los métodos técnicos. Entonces, por ejemplo, hay un autor muy chévere que se llama Yuk Hui, y él propone las cosmotécnicas. Entonces él dice que existe solamente, o sea, como pensamos la técnica occidentalmente, es porque venimos de todo este trajín de colonización, etcétera, y que esto se rastrea, esta relación violenta con la técnica se rastrea desde las cosmologías de cuando Prometeo roba el fuego a los dioses, que genera, los dioses representan la naturaleza, y Prometeo es como la representación de la técnica con el fuego es la técnica. Entonces dice que como existen muchas formas de muchas cosmologías, existen muchas formas de pensar la técnica y existen muchas formas de pensar estas relaciones con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hablando de las cosmologías amerindias, es muy interesante la forma en que ellos abordan las técnicas con la naturaleza. Son técnicas más sensibles, más del cuerpo, más de la conexión con las cosas. Entonces yo creo que el principal problema con la técnica, digamos, desde moderna, como la aborda la ciencia, es, digamos, la mentalidad de la ciencia desde Descartes con el cogito, pienso luego existe, que existe como una cárcel correlacionista de que todo depende del pensamiento humano. Pienso, luego existe tal cosa. Y entonces también la forma en que representamos la naturaleza ha venido de la forma de las representaciones de la ciencia, que viene desde una metodología que ha venido de atrás, y que la ciencia lo que hace es representar a la naturaleza como un objeto, que se puede calcular, se puede predecir y se puede explotar para unos fines capitalistas. Entonces, para las cosmologías amerindias existe como un giro. Ya no existen los objetos, la naturaleza como un objeto, sino la naturaleza como un sujeto. Y ahí viene los nuevos materialismos y el realismo especulativo a hablar de la materia como agente, de los objetos como agentes, y entonces son cosas que ya venían desde atrás, digamos, las cosmologías amerindias ya las habían pensado, pero ahorita, digamos, occidentalmente, digamos, la filosofía se está, digamos, tomando estos pensamientos con materia vibrante, todo esto, los nuevos materialismos, el realismo especulativo, todo esto que viene de atrás, lo mismo de la teoría del actor red, del actor, también tiene mucho que ver con todas estas concepciones del mundo que ya han venido atrás. Y bueno, ya eso es todo. Muchas gracias. Sí, qué bello. Por ahí, esa es la línea quizás en la que yo estoy adherido hoy en día. Por supuesto me pone en un campo mucho más gratificante y creo que mucho más propio. O sea, no hay un lugar en el planeta mejor que quizás América para poder hacer esos giros ontológicos. Y me parece que más que pues, un asunto del pensamiento humano, pues tiene que ver con la sensatez y precisamente la respuesta que nos está exigiendo cambios urgentes. Si no es la razón, es otra cosa la que va a darnos la respuesta. Y en este caso, pues yo creo que es maravilloso lo que pasa. Me encanta pensar cómo piensan las comunidades de los Andes, que somos criados por el paisaje, por las aguas, por los territorios, por otras formas de vida, criados, digamos, no creados, sino criados, cuidados por él, por las aguas, pero que nosotros también podemos criarlas y en este caso como podemos recibir la voz de sanación y de trabajo de esa sensibilidad de la naturaleza, pero a la vez nosotros también podemos devolverle a ella. Entonces ya ahí entramos en este movimiento donde estamos girando la rueda y nos estamos yendo para otro lado, ¿sí? Estamos participando. Por supuesto que vuelvo otra vez al páramo porque yo soy hijo de un agricultor que compró tierras y que murió y se las heredó a su familia. Un campesino humilde que tuvo tierras como una opción de vida y de respuesta a las injusticias sociales y económicas que vivió. Y yo soy eso, yo soy el resultado de ese sujeto que creyó que el mundo agropecuario era una opción. Y heredó unas tierras en las que estoy cerca al páramo, a los nacimientos, a los frailejones, y con eso me hereda el problema.
porque vender y seguir en este plan académico, artístico, pues puede ser cómodo. Pero yo creo que la pregunta es, existencial con esta herencia es distinta. Y es allí donde, por supuesto, me encuentro con una comunidad de campesinos arrogantes también, insensatos, pero también en otros casos sensibles, con unos conocimientos maravillosos. Pero también me encuentro rodeado de una gente tan especial como ustedes, con muchos conocimientos, con muchas ideas de cambio desde la ciudad, tratando de pensarse el mundo, de trabajar en él, y con estudiantes que ahora en la mañana estaba en una clase en el Jardín Botánico y como con estudiantes conociéndolo, inspirados. Yo decía, estoy rodeado de tanta vida y de tanta revolución hacia la vida que pues lo que hay que hacer es tratar de generar espacios que ayuden a producir actos de resonancia, de esa resonancia, la resonancia que produce la vida. Entonces nos pusimos desde hace unos 7 años con mi esposa a construir un espacio que le llamamos Estación de Escucha de Alta Montaña y Observación de los Ríos del Cielo. Y por supuesto la gente allá cree que dicen que es un centro cristiano o algo así. Pero claro, tiene una arquitectura geodésica y bueno, es muy bonito el espacio. Pero creamos ese lugar porque luego nos dimos cuenta, ahí pasan cosas que uno no se explica. O sea, el campesino que está cultivando en la parte de arriba empieza a correr la barrera agrícola, sin piedad tumba los frailejones. Pero mi mamá me decía, pero nosotros, el plan de diciembre era quemar frailejones. O sea, nosotros no sabíamos, pero a nosotros pues era como la tradición, quemábamos frailejones, pues ya vivía en el campo, en esa zona, y como no hay árboles, quemaban frailejones. Pero por supuesto, si alguien les hubiera dicho, ahí es donde la ciencia como que tiene mucho sentido, si le hubiera dicho la importancia ecosistémica de los frailejones, pues no lo hubieran hecho. Pero de esa manera en la que están habitando los campesinos es muy cruda. O sea, lavan las máquinas con las que aplican los fungicidas dentro de la misma quebrada que luego la gente toma más abajo. Y uno dice, pues esto no tiene sentido. Pero yo creo que es que ahí es donde el campesino no tiene la sensibilidad, no tiene el conocimiento, no accede a eso. O sea, y por eso lo vamos a castigar entonces también. O sea, yo creo que el problema no es que nos castiguemos los unos a los otros, sino me parece que lo que tenemos que crear es un campo de compasión, digámoslo, un campo más armonioso. Y como no tenemos las respuestas, pues tenemos que hacerlas entre todos, y estoy de acuerdo con lo que tú planteabas o alguien planteó al final que decía necesitamos juntarnos muchos para dar respuestas a esas necesidades. Creo que tú fuiste el que necesitamos reunirnos entre muchos. Necesitamos conectar la ciencia, el arte, bueno, lo que sea, el conocimiento empírico, la experiencia de los campesinos para poder entender mejor qué hacer. Hay una práctica que es brutal, como las fresas son un cultivo que a nivel del comercio tiene una estabilidad. La fresa, la verdad, no produce sino fructuosa, o sea, azúcares, no es un alimento, uno se la come en los postres y demás. Las fresas genéticamente fueron modificadas para ir acomodándose a ciertos ecosistemas. Uno de ellos es el de páramo. ¿Y por qué? Porque el agua está más arriba y la fresa necesita de mucha agua para una planta que se siembra, dura 5 años en producción. Y dice, pues son 5 hojas y 10 fresas. O sea, lo que estamos comiendo es un montón de agua con procesos químicos allí que el tipo de cultivo lo establece. Entonces, fueron subiendo hasta llegar al páramo. Entonces, ahora uno ve frailejones y debajo plásticos con fresa. Y muchos de ellos dueños de los cultivos son gente del mismo Corabastos, que va y le paga un arriendo por 5 años al campesino y está en ese plan. Entonces, claro, hay un montón de cosas que están pasando allí, pero pues por supuesto no nos podemos quedar en eso. No nos podemos quedar lamentándonos de la situación. Yo lo que creo es que tenemos que producir un campo de acción, y el campo de acción se tiene que basar en una política ética del cuidado. Y entonces estos campesinos que siembran en esa parte tan alta y que con sus caucheras matan los pájaros para que no se les coman la fresa,
porque muchos de ellos también son dueños del cultivo, pero tienen una parcelita. Y si este pájaro se está comiendo con lo que yo voy a comer mañana, ¿ven? O sea, ¿debería yo entonces castigar al campesino por hacer eso, si es otro ser vivo? Ahora piensen que los campesinos en Colombia están en las montañas, quizás no por comodidad, sino porque pues, la presión los ha ido subiendo y los ha ido llevando allá, igual que a las fresas, ¿no? Tampoco la fresa tiene el problema como planta. Creo que ahí tenemos que cambiar ese modo de actuar y tenemos que trabajar en función al cuidado. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo tratar de equilibrar todo eso? Pues no lo sabemos, por eso hay que hacer una estación de escucha de alta montaña de observación de los ríos del cielo. Y hacemos cosas como, esto estaba ayer voy a ponerle lo que está sonando. Y no me van a creer, pero la gente que está debajo, en la mañana estuvieron los niños de la escuela de la vereda, pero en la tarde estuvieron todos los que trabajan en el proyecto de EMGESA, es decir, las personas que hacen parte de Enel y los que de alguna manera tienen la responsabilidad de la limpieza del río Bogotá y el embalse. Y estaban ahí, me parece maravilloso. Y me parece maravilloso que venga la gente que está transformando genéticamente las fresas y acoger a todas esas personas. Y entre todos juntarnos para buscar salidas, ¿no? Entonces veamos un poquito. Y voy a terminar con esto la charla.
Gracias.